Bienvenidos a esta quinta edición de su programa Soplos de Vida. Hoy desde el sector Villa Emilia de nuestra hermosa población de Torondoy, municipio Justo Briceño de nuestro bello estado Mérida. Aquí por supuesto en nuestra patria Venezuela, aquí en Venezuela. Usted puede observar allá atrás el casco central de esta hermosa ciudad. Ciudad donde Dios vino un día a visitar y decidió quedarse para desde aquí llevar a usted lo que semana a semana estamos entregando para la edificación y por supuesto para el mejor vivir de cada una de las personas que se disponen semana a semana, como ya lo dije, a descargar nuestros contenidos. Hoy de nuevo en este espacio abierto, hermoso, que regalamos para usted. La misma lumbrera de la semana pasada, hoy la tenemos aquí para todos nosotros. Así que si escucho un poco de viento o ve mis ojos un poco cerrados, pues es justamente por eso, porque estamos dándole este regalo y estamos disponiéndonos para poder llevarle lo mejor a usted. Hoy con un tema súper especial, pero además de especial, además de extraordinario, un tema necesario para lo que es el continuo vivir de nuestro mundo, de nuestra tierra. Podemos hablar de Venezuela, pero no solamente en Venezuela ocurre de lo que hoy vamos a hablar, sino que estoy seguro que en el mundo ocurre. Que aquí está un poco más marcado el asunto porque está haciendo noticia, no podemos negarlo, pero esto ocurre en toda Venezuela. El tema del día de hoy lleva por nombre la conciencia moral. La conciencia moral. Y usted dirá, ¿qué es eso? Bueno, hoy vamos a hablarle justamente de eso, porque se han dicho por medio de muchas teorías en el mundo que hay problemas políticos en los países, que hay problemas financieros, que hay una gran crisis y efectivamente el sistema del mundo ha entrado en crisis, efectivamente está en crisis. Pero la crisis del sistema del mundo tiene que ver justamente con lo moral. Si nosotros revisamos la realidad de nuestra patria Venezuela, el problema de Venezuela no es financiero, no es político, no es ni siquiera de clase política, es un problema, o de clase social, perdón, es un problema meramente moral. Y hoy vamos a estar revisando eso, porque cada uno de nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Y quiero comenzar directamente con un texto bíblico extraído de los Salmos de nuestro manual de vida. Esos salmos donde el rey David, usted debe recordar quién era David, aquel hombre de la famosa historia de David contra Goliat. Bueno, él fue un hombre ungido por Dios para ser rey. Y David, siendo un hombre de Dios, y aún con las debilidades humanas que usted y yo tenemos, él allí en intimidad con el Señor, él siempre se preguntaba cosas y le preguntaba al Señor cosas. Él hablaba con él y decía, Señor, en medio de todo esto que ocurre en el mundo, en medio de todo esto que me toca vivir como rey, ¿qué debo hacer? Y quiero ir rápidamente y directamente al Salmo 15, versículos 1 y 2, donde David se hacía una pregunta y es la pregunta que nos hacemos hoy. Cuando hablamos de la conciencia moral, justamente lo primero que tenemos que hacernos es esta pregunta. Entrar allí en la intimidad cada uno de nosotros y preguntarle al Señor lo que David se preguntaba. Y le decía, Jehová, hablando directamente con el Señor, decía, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Decía David. Y él mismo se daba la respuesta, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Cuando nosotros revisábamos allí, cuando nosotros vemos allí, nos damos cuenta que David también vivía un momento difícil dentro de su reinado. Y revisando de repente las actitudes y las acciones de quienes estaban dentro de ese reinado, que formaban parte de ese reino donde David estaba como cabeza, él se iba en la intimidad y decía, Señor, en medio de todo esto, ¿quién será aquel que efectivamente tendrá lo que hace falta, lo necesario para poder morar contigo, para poder estar ahí contigo y poder llegar a ese nivel donde tú nos quieres llevar? Y él, dándole Dios la respuesta allí a él mismo, él decía, solo el que anda en integridad. Y podemos ver, cuando decimos ese anda, cuando vemos ese anda, tiene que ver exactamente con la posición, con aquello que está arraigado
en tu mente, en tu memoria, lo que está arraigado en ese conocimiento que maneja tu pensamiento, el que anda, el que tiene el conocimiento de Dios allí. Solamente eso. También dice, y hace justicia. O sea, que además de que tiene ese conocimiento, su accionar, su actuar está enmarcado en la justicia, está enmarcado en eso que nos da ese conocimiento que cuando lo vemos es la perfección. Y además dice el que habla verdad en su corazón. Y aquí nos podemos dar cuenta cómo hay una alineación perfecta. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo? La mayoría de gente, la mayoría de nosotros, seres humanos, pensamos una cosa, decimos otra y actuamos con otra. Hoy Dios nos está llamando a la alineación perfecta, a la unidad perfecta de estos tres, vamos a llamarlo sectores de nuestro ser que deben estar alineados: el pensamiento, el hablar y el actuar. Vemos cómo la mayoría de nuestras autoridades en el mundo, dentro de los que son los manejos de los gobiernos, dicen pensar una cosa y su conocimiento está lleno de cuestiones humanas que parecieran muy bien, muy perfectas. Pero en el momento en que ellos hablan, cuando sale de su boca sale otra cosa completamente distinta. Pero lo peor, cuando van a accionar, accionan completamente diferente. Y eso mismo lamentablemente está contaminando a nuestra sociedad. ¿Qué es lo primero que nosotros debemos hacer hoy en día? Hacer lo que hizo entonces Daniel. Daniel fue aquel hombre que también estuvo muy cerca allí de lo que era el gobierno. Nabucodonosor era el rey de ese momento. Y David fue llevado con 3 amigos más para ser preparado para servir al rey. Sin embargo, el conocimiento del rey con respecto al conocimiento de Dios en David era completamente diferente. De Daniel era completamente diferente. Daniel era un hombre íntegro. Y el rey llama a uno de sus servidores y le dice que de la porción que él come, que come el rey, de la comida del rey, le dieran durante tanto tiempo a Daniel y a sus amigos para que fuesen preparados para servir al rey. Ahora bien, ¿qué era lo que comía el rey? El rey comía un conocimiento del mundo, un conocimiento lleno de sistema, el cual Daniel no quería introducir en su mente porque sabía que se contaminaba. Y voy rápidamente a un texto bíblico donde en Daniel 1:8 dice lo siguiente. Dice el texto, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Daniel lo primero que hizo fue para él y para Dios una propuesta. Creo que nosotros tenemos que comenzar a hacer esa propuesta necesaria, sobre todo en nuestro país. Usted como individuo tiene que empezar a hacer su parte. Yo como individuo comenzar a hacer mi parte. Irme a la intimidad y decirle, Señor, yo propongo no contaminarme con todo esto que el sistema ha contaminado al mundo. Yo propongo comer de otra comida que no sea la comida que come el sistema. Y cuando hablo de comida, no es la comida material que usted se come para sustentar su cuerpo, no. Estoy hablando de la comida espiritual, de los conocimientos, de las cosas que escuchamos y que vemos y que permitimos que se hagan vida en nosotros, cuando lo que se tiene que hacer vida en nosotros es justamente el conocimiento del reino, el conocimiento de Dios, este conocimiento que le estamos entregando. Y Daniel hizo esa propuesta. Él dijo, yo no me voy a contaminar. Sin embargo, el jefe, el servidor del rey que los estaba preparando, le dijo a Daniel, pero es que si yo le doy a ustedes lo que ustedes me están pidiendo, cuando el rey vaya a darse cuenta, se va a dar cuenta que ustedes van a estar pálidos, que van a estar muy flacos, porque la comida del rey es más fuerte. Él decía que solo le dieran lentejas, decía Daniel. Esto tiene que ver con algo metafórico que se maneja allí. Daniel quería, era una sola comida. Él no quería otro tipo de comida, y era la comida de Dios, era el pensamiento de Dios. Entonces Daniel le dice al hombre que bueno, que está bien, que si quieren haga la prueba por 10 días, y después, o por unos días,
y después vaya y revise lo que están comiendo, lo que el rey está mandando a darle, del conocimiento que le está mandando a dar el rey, y lo que le están dando a ellos para ver cómo están. Dicen que cuando él hizo la prueba, Daniel y sus 3 amigos se veían mejor a nivel físico que los otros. Esto indica que la sabiduría que estaba adquiriendo Daniel con sus amigos, con lo que estaba comiendo, era mucho más alta que la que estaban comiendo ellos. Tanto así que al finalizar el tiempo que se les dio, los 3 amigos y Daniel estuvieron mejor ante el rey y para el rey que los otros. Porque dice, cuando usted sigue leyendo el texto, dice que ellos alcanzaron toda la sabiduría necesaria para llevar a cabo lo que el rey necesitaba de ellos. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? La primera propuesta que tenemos que hacer nosotros para que efectivamente comience a haber una conciencia moral, santa y limpia, es que usted se proponga a no contaminarse con la comida que come el mundo, con el conocimiento del mundo, con el conocimiento del sistema. Usted en lo individual. Y de esa manera usted comenzará a influenciar a otros para que otros también comiencen a cambiar su manera de pensar y su manera de vivir. Ahora, yo los quiero llevar a otro texto bíblico. Y es justamente en Levítico 27:8, donde dice, santificaos pues. Es un mandato que el Señor nos entrega allí. Y dice, santificaos pues y sed santos. Usted ve allí ese sed en imperativo, es una orden. Sed santos. Dios nos está mandando a apartarnos, a consagrarnos para Él. Pero Él comienza diciéndonos, santificaos. Dice, porque yo Jehová soy vuestro Dios, y guardad mis estatutos y ponedlos por obra. Yo Jehová que os santifico. Él primero nos manda a santificar, pero después al final nos dice que es Él quien nos santifica. ¿Con qué nos santifica Él? Con su conocimiento revelado en nosotros. Por eso es que Él dice, guardad mis estatutos. Cuando usted comienza a permitir que la palabra de Dios, que sus normas, que sus mandatos se hagan vida en usted, entonces automáticamente usted comienza a santificarse. Pero ¿qué es eso de santificarse? Porque hasta ahora nosotros nos han dicho que santo es aquel que cumple con ciertos requisitos post-mortem, después de muerto, y entonces lo elevan a un nivel de santidad. No, el Señor aquí nos está diciendo que usted puede ser santo, porque la santidad se comienza, es aquí en esta vida. Yo le quiero regalar otro texto para compartir eso, y dice, en Primera de Pedro 1, 15 y 16, dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santo porque yo soy santo, dice el Señor. Si fuimos hechos a su imagen y semejanza, y Él en lo espiritual es santo, usted en lo espiritual tiene que ser santo. Usted en el conocimiento tiene que santificarse. Yo ya lo decía, santo significa apartado, consagrado para un fin. Cuando nos apartamos juntamente para servirle a Dios y para hacer las cosas como Él nos manda, entonces nosotros pasamos a ser sus santos, pasamos a ser santos como Él. Pero además cuando hablamos de santificación, tiene que ver con lo moral. Cuando hablamos de santificarse, tiene que ver justamente con lo moral. Yo voy a ir al primer corte para que usted pueda disfrutar de esos hermosos videos que el equipo coloca en este tiempo, y regresamos entonces al otro segmento para que hablemos de la santificación dentro de esa moral necesaria que tiene que hoy comenzar a tomar las mentes de nuestro pueblo para que la sociedad en verdad sea transformada y podamos cambiar este mundo sumido en la corrupción y sumido en todo aquello que el sistema nos ha llevado en ese precipicio. Ya regresamos. Pensando en lo que no hice ayer, en las oportunidades que dejé pasar, pero me di cuenta que lo importante no es lo que no hice, sino lo que voy a hacer de ahora en adelante. Eso es lo que importa. Ya no me preocupa dónde estaba, hoy solo miro para dónde voy. Hoy caminaré distinto rumbo a una nueva escena. Dirigiré mis pasos donde valga la pena. Y seguiré a quien le dicen el gran yo soy. Hoy
sofocando. Aplastaré al gigante que me ha estado matando. Y escogeré mejor el camino por donde voy. Hoy sabré quién es mi enemigo y los que no dicen la verdad. Descubriré quién es el amigo que me aparta de la maldad. Hoy sabré cuál es mi destino y lo que me pertenece a mí. Descubriré, seguir el camino, agua de vida para no morir. Y aquí estoy hoy. Tengo poder, tengo la luz, tengo un nuevo día. Tengo una nueva dirección, tengo sabiduría. Mejor que nunca soy consciente de dónde estoy. Hoy, una nueva vida en mí se está construyendo. Se ha quitado el velo de mis ojos, por eso entiendo. Ahora en vez de quitar lo ajeno, mi vida doy. Hoy sabré quién es mi enemigo y los que no dicen la verdad. Descubriré quién es el amigo que me aparta de la maldad. Hoy sabré cuál es mi destino y lo que me pertenece a mí. Descubriré, seguir mi camino, agua de vida para no morir. Y aquí estoy hoy. No sé lo que ha pasado en ti, pero escucha bien lo que ha sucedido en mí. Ayer estuve muerto y hoy estoy aquí, y por el que levanta muerto fue que vencí. Y ya resolví, sin economía de maleante, y ahora no hay hábito que me mete el guante. Pa'lante, con agua divina en mi nevera, sin espera, esto sí es vida verdadera. Hoy del ayer ya no quiero saber, cuando estaba al garete, cuando no era fiel, cuando pensaba que mi vida no podía vencer, cuando creía que ya nada se podía hacer. Hoy ataco, regreso y de la manga me la saco. Me tiran con la AK, con palabras los opacos. Chamaco, el flaco de ayer ya no soy. Comencé a ser un gigante y ese día es hoy. Hoy ya sé quién es mi enemigo y los que no dicen la verdad. Descubrí cuál es el camino que me aparta de la maldad. Hoy ya sé cuál es mi destino y lo que me pertenece a mí. Descubrí quién es el amigo que dio su vida para yo vivir. Hoy ya sé quién es mi enemigo y los que no dicen la verdad. Descubrí cuál es el camino que me aparta de la maldad. Hoy ya sé cuál es mi destino y lo que me pertenece a mí. Descubrí quién es el amigo que dio su vida para yo vivir. Y aquí estoy hoy. Y continuamos con esta quinta edición de su programa Soplos de Vida, el programa que viene directamente del pensamiento de Dios para transformar tu pensamiento. De verdad que agradezco a todos aquellos que se disponen a recibir lo que hoy estamos entregando. Y hablábamos en el segmento anterior de lo que es la santidad, y decíamos que esa santidad tiene que ver directamente con la moral. Hay gente que cree que ser santo o tener santidad, como se los decía antes, es ser elevados por cualquier religión post-mortem a cierto nivel. No. Saben que existen dos reinos. Está el reino de la luz y está el reino de las tinieblas. Está el reino de Dios, el reino santo, que es al cual usted está llamado a vivir y a disfrutar de él. Y está el reino del sistema. Y hay una línea que divide ambos reinos. Esa línea se llama santidad. Esa es la línea que perfectamente hace el corte entre un reino y el otro. Usted decide al cual pertenecer. Ahora bien, decimos que esa santidad se enmarca en lo moral. ¿Y qué es la moral? La moral no es otra cosa sino ese grupo de acciones y de actos que un ser humano lleva enmarcado en la responsabilidad. ¿En la responsabilidad de qué? En la responsabilidad de cumplir justamente con las normas, leyes y estatutos que nuestro manual de vida nos entrega. Yo le decía, cuando arrancamos este programa, en el primer programa, que hay un manual de vida que nosotros hemos dejado a un lado y que por eso vivimos haciendo cortocircuito, porque creemos que nos las sabemos todas. Pero ese manual de vida es el que le entrega a usted las indicaciones precisas para que moralmente usted pueda andar. Por eso es que lamentablemente el mundo está patas para arriba, por decirlo de alguna manera,
porque vivimos haciendo las cosas al revés, porque no entendemos ni sabemos cuál es el propósito que Dios tiene para nosotros. Y ese propósito está enmarcado en esa moral, en esa ética que nos entrega el manual de vida. Hace un tiempo yo decidí ir al vecino país. Ustedes saben que desde aquí es muy cerca ir hasta nuestro país, Colombia. Por cierto, saludo a los colombianos. Y estamos a 5 horas de allí. Y tenía yo unas prendas en mi casa, prendas de oro guardadas en mi casa, que ya ni las usamos, ¿no? Lamentablemente aquí no se pueden ni usar, justamente por esa inmoralidad que ha atrapado al mundo y que aquellos que no tienen, por no haber desarrollado la capacidad para tener las cosas, quieren a la fuerza hacerse de las cosas de los demás. Y entonces pues esas cosas las tenemos guardadas. En medio de toda esta situación que se vive, decidí viajar a Colombia a vender esas prendas. Allí, en el camino, para pasar hacia allá, un funcionario me toma y me pasa a un cuarto porque dice que me tiene que hacer una revisión. Estando allí adentro, el funcionario me quita las prendas y dice que él presume de que son robadas. Ahora bien, a todas estas, yo entendía que por la presunción que tenía el funcionario, yo iba a ser pasado a fiscalía, iba a ser detenido. El funcionario me dice, vístete y pasa para acá, que vas a hablar con mi jefe. Cuando yo me voy a hablar con el jefe, lo primero que él me dice es que cuánto le voy a dar para dejarme pasar al otro lugar. Yo le pregunto que si es que acaso allí se tiene que pagar un peaje para pasar. Yo no sabía cómo era el asunto. Y me dijo que no, que al final yo tenía unas prendas que él podía decir que eran robadas. Y si eran robadas, o yo iba a ir preso, o yo le pagaba y él me entregaba mis prendas para pasar hasta allá. En ese momento yo me vi coaccionado, en ese momento yo me vi secuestrado por ellos allí. Y yo decía, Dios mío, ¿qué tenemos que hacer para que el mundo cambie? Aquí en Venezuela ocurre el problema de la extracción. Y yo escuchaba en estos días un amigo que me decía de alguien que estaba en una entrevista, y ese alguien decía que hay 3 actores que están dentro de la extracción: el que vende, el que compra y el que lo permite. El principal factor es el que lo permite, porque si aquel que permite el paso de aquello cumple estrictamente, enmarcado en la moral con lo que debe ser, entonces no ocurriera lo que está ocurriendo en nuestro país, y sé que ocurre en otros países, pero voy a hablar del mío, porque es en el que estoy. Hoy nos están llamando a eso, a que moralmente nuestras acciones estén enmarcadas en la responsabilidad de acatar con esas normas sobrenaturales que Dios nos ha entregado, más allá de acatar las leyes naturales que la Constitución y la ley, sí, valga la redundancia, que la Constitución y la ley nos entregan. Ahora bien, yo quiero llevarlos a otro texto bíblico, porque me pasó también que un funcionario, al cual yo le dije, hermano, yo no le voy a dar ni medio. Si quiere, me manda preso. Si usted cree que hay un delito allí, usted me manda preso y yo veré a ver cómo me defiendo. Y él me decía, no hermano, pero es que si te mando preso vas a gastar más dinero, es mejor que me deje algo a mí. Y yo le decía, mire compañero, cada uno tiene que comenzar a hacer su parte. Usted es un funcionario y si usted cree que yo estoy faltando, usted tiene que tomar la acción según mi falta. Y él me decía, hermano, pero ¿qué puedo hacer yo? Si los que están por encima de mí están robando parejo, están haciendo su desastre y yo me estoy muriendo de hambre. Yo le decía, mientras que usted haga las cosas como deben ser, usted de hambre no se va a morir. De mi parte no vas a recibir ni medio, le decía yo en ese momento. Un amigo que estaba conmigo estaba pálido, porque él pensó que también lo iban a dejar preso conmigo. Eso fue en otra ocasión con un funcionario policial. El amigo al final me dijo, bueno hermano, igualito yo haga las cosas bien o las hagas mal, van a hablar de mí, decía él. Agarre sus cosas y se va. Al final el hombre me dejó ir. Al parecer no había ningún delito, solo que moralmente el hombre estaba contaminado con aquello que Daniel no se quiso contaminar. Pero para eso tengo una respuesta. Y dice Proverbios 2 del 9 al 10. No, perdón, dice Primera de Pedro 3:16. Dice, teniendo buena conciencia, Primera de Pedro 3:16, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo.
Así como me decía ese funcionario, igual van a hablar de mí. Haga las cosas bien o las haga mal. Yo hoy le digo a usted, la gente que está contaminada y que está en el mundo, siempre va a hablar de aquellos que decidimos ser diferentes y andar diferentes. Pero como dice Pedro, para que en vuestra conciencia, y por eso llamamos a la conciencia moral, tú sepas y entiendas y los avergüences a ellos, porque estás andando enmarcado en lo que debes ser, según los estatutos, tu comportamiento responsable ante esta sociedad. Cuando tú lo logres, entonces, ahí sí voy con Proverbios 2:9-10. Proverbios 2:9-10 dice, entonces entenderás justicia, juicio y equidad. O sea, que estarás actuando, pensando y hablando en la unidad perfecta a la cual Dios nos llama. Y estarás siendo una persona íntegra ante el mundo. Dice, y todo buen camino, cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma. Lo voy a repetir, dice, entonces entenderás justicia, juicio y equidad, y todo buen camino, cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma. O sea que cuando tú te hagas de este conocimiento de Dios en tu vida y comiences a cumplir esos estatutos y te hagas sabio, entonces allí tú serás uno de aquellos que mostrará esa justicia y esa equidad que necesitamos mostrarle al mundo. Es necesario que lo comencemos a hacer, que tú y yo comencemos a cambiar nuestra manera de pensar para que nuestra manera de vivir también cambie. Y como lo decía anteriormente, podamos ser influencia para aquellos que hoy están contaminados con esa comida que el mundo les ofrece. Es hora de que nosotros rompamos eso allí y de que esa línea divisoria llamada santidad comience a ser parte de nosotros. Hoy el Señor nos llama a levantar la moral y la ética de nuestro país, a levantar la moral y la ética de nuestra amada tierra, este globo en el cual el Señor nos ha colocado, para que vivamos felices. Porque la felicidad no nos la da el mundo, la felicidad nos la da esa conciencia tranquila y el saber de que usted está cumpliendo con la voluntad de Dios sobre esta tierra, de que sus acciones no le están haciendo daño a nadie. Y juntos, después que todos tomemos conciencia moral, entonces juntos podremos levantar este país y podremos levantar el mundo. Hoy hay guerras en el mundo, hay enfrentamientos. Aquellos que una vez fueron oprimidos y hoy están en el poder pasaron a ser opresores y comienzan a oprimir a aquellos que alguna vez oprimieron. ¿Por qué? Porque resulta que su moral está llena, solamente es de ansiedad, es de necesidad de poder y no de servir al otro, y no de amar al otro y poder llegar a buscar la igualdad y la equidad necesaria en nuestro pueblo. Que esa igualdad y esa equidad no sea que yo tenga que quitarle al otro para darle a este, sino que todos estemos manejados por ese conocimiento superior que nos lleve a alcanzar cada uno, según nuestras capacidades, lo que debemos alcanzar. Quiero regalarles otro texto bíblico y está en Santiago 4:17. Porque miren que hay mucha gente que se hace ignorante con conocimiento. Y usted dirá, ¿cómo es eso? Hasta ahora nos han dicho que la ignorancia es la falta de conocimiento, de luz en cada una de las personas. Pero la mayoría de la gente tiene el conocimiento. Hoy, por cierto, se lo estamos entregando. Pero la gente ignora ese conocimiento, lo hace a un lado. Así como ignora el manual que sabe que lo tiene allí. ¿Y sabe qué nos dice Santiago? Dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Ese pecado no es otra cosa que error. Dijimos que la palabra pecado es igual a error. Y déjeme decirle que en esta tierra, cada error tiene su consecuencia. Y es una consecuencia negativa, por cierto. Todo aquel que ya sabe cómo actuar y que sabe qué es lo malo y que sabe hacer lo bueno y no hace lo bueno, le es un error en su vida que le va a traer grandes consecuencias y que esas consecuencias no solamente las va a vivir él, sino que va a pasar a sus otras generaciones, a sus hijos, a sus nietos. Es hora de que usted se levante y comience a hacer lo bueno. Comience a hacer las cosas como deben ser. Hoy nuestro país necesita
nuestra hermosa Venezuela necesita, y el mundo necesita, Perú lo necesita, Colombia lo necesita, Argentina lo necesita, Chile lo necesita, el mundo, Estados Unidos, necesita que comencemos a levantar una conciencia moral basada en la ética, basada en el conocimiento, en los estatutos y en aquello que Dios nos ha entregado para poder hacer posible de este mundo un mundo donde todos podamos vivir efectivamente bien, en armonía, en alegría, en equidad. Este llamado a la conciencia moral se los dejamos hoy desde este hermoso lugar llamado Villa Emilia, de nuestro pueblo Torondoy. Debo agradecer a nuestros queridos amigos Bonilla Sánchez, al doctor José Bonilla, a Horacio Bonilla, quienes nos han prestado este lugar que está dentro del predio que pertenece a su familia para que llevemos a cabo esta grabación. Y por supuesto, para poderle regalar a usted estas palabras que, aunque parecieran cortas, sé que serán una base para que usted comience a hacer ese trabajo necesario y a cambiar su manera de pensar para que cambie su manera de vivir. Declaro y deseo fervientemente de que usted comenzará a recibir, que como lo dijimos la semana pasada, su tierra será sanada y esta semilla comenzará a germinar en usted. Antes de despedir, les recuerdo que estamos en las redes sociales, que estamos en Twitter como @desoplos, estamos en Instagram como @soplosvida, en Facebook como Soplos de Vida y por supuesto en YouTube como Soplos de Vida. No olvide descargar nuestros contenidos. Ya dentro de poco comenzaremos a tener la transcripción de cada una de estas enseñanzas en cada una de nuestras redes sociales y allí usted podrá entonces interactuar aún más con nosotros. Se les ama, no lo olvide. Dios ha venido a transformar tu pensamiento para que tu manera de vivir pueda cambiar y podamos hacer de este mundo un mundo lleno de conciencia moral santa. Nos hablamos.